Bienvenidos a su programa Intercambio Contigo. Soy mi servidor Antonio Díaz Lacá para que compartamos este momentito. Gracias a Papá Dios que nos mantiene saludables. Una canción muy hermosa. Efectivamente, siempre tenemos que agradecerle a nuestro Padre Dios. Y más en nuestros tiempos convulsos, complejos, la situación económica, social, cultural, política, racial, medioambiental, cultural, todos estos elementos y otros que tenemos que de una u otra forma comprender. Por eso les digo, bueno, la lectura, señores, es fundamental. Cada vez que tengamos algún espacio, algún tiempo libre, aprovecharlo para profundizar nuestros conocimientos. Ese acervo cultural tan fundamental para la conducción de la vida de cualquier ser humano, tanto en el plano individual, como familiar, como social. En los distintos escenarios podremos hacer un mejor trabajo si estamos actualizados, bien orientados. Por eso, siempre nosotros como adultos, como padres, tenemos el compromiso de alertar a nuestros hijos, no importa su edad. Saber que hay momentos complejos, difíciles, momentos regulares, momentos buenos, momentos excelentes, pero cada ser humano es diferente y dentro de ese marco de diversidad, entonces hay que buscar los mecanismos adecuados para entendernos, para comprendernos. Sabes que la discreción es una condición, una cualidad muy importante en el ser humano. La discreción, saber cómo actuar, en qué momento, cómo hacerlo, con quién hacerlo, en un momento adecuado. Es como decir, bueno, vamos a aprovechar el momento psicológico. Es decir, bueno, no podemos actuar de la misma manera en cada uno de los escenarios, en cada uno de los escenarios, ni en cada uno de los momentos. Porque si una persona está alterada, no podemos tratarla igual que como está en condiciones normales. Entonces, nuestra inteligencia, tenemos una serie de facultades en nuestro cerebro que tenemos que cultivar para desenvolverlo, desempeñar una labor lo más adecuada posible en función de buscar lo mejor, el bienestar, la prosperidad, el éxito, el desarrollo. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Ahora, hay determinados personajes, determinados sectores que no les importa la vida de los demás, que estén en la indigencia, que estén en la extrema pobreza, en la pobreza, enfermos, con dificultades. Pero hay una cantidad inmensa de seres humanos muy solidarios, honestos, serios, responsables, creíbles. Entonces hay que conocer cómo manejarnos en cada una de las circunstancias para contribuir en todo cuanto podamos para lograr una sociedad dominicana mejor. La sociedad en general, no importa dónde estemos. Nunca descuidarnos con nuestros niños y jóvenes, mantenerlos bien orientados y estudiando. Y en los momentos libres, una buena lectura, dedicarse a prácticas del deporte, al ámbito cultural, algún tipo de recreación sana. En la medida de lo posible, acompañarlos. Nuestra presencia es fundamental siempre para ir logrando esa formación que es imprescindible en cada ser humano, especialmente en ese proceso de desarrollo. La niñez, la prepubertad, la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, y aún siendo adultos, jóvenes, necesitan de nuestra orientación. Por supuesto que tenemos que ir creando condiciones para que vayan adquiriendo algún nivel de libertad, algún nivel de independencia, saber cómo desenvolverse en distintos momentos, en distintas circunstancias, cómo enfrentar una situación, cómo defenderse, cómo
comenzar a resolver problemas, porque en la vida siempre vamos a encontrar una buena cantidad de problemas. Ahora, tenemos la capacidad para saber cómo resolverlo o crear las condiciones adecuadas para lograrlo. Porque la vida no es como una recta, una línea recta. No, también es una línea curva, quebrada, ondulada. Y así es la situación. Por lo tanto, hay diversas circunstancias y cada una de ellas tendrán que ser observadas, analizadas, sopesadas y de pronto una reflexión, ver qué hacer para salir de la mejor forma, para avanzar. La solidaridad debemos practicarla, la unidad, la comprensión, siempre con criterio ético, criterio moral, respetando los principios, los valores, administrar correctamente los recursos que estén en nuestras manos, públicos o privados, especialmente si son públicos, por la consecuencia positiva que esto trae. No solo desde el punto de vista de que, bueno, vamos a informar, no, sino qué ejemplo estamos dando para que nuestros niños y jóvenes vean que sí vale la pena ser honesto, que la integridad, que hay una serie de condiciones, de cualidades fundamentales en cada ser humano, no importa hombre o mujer, rico, pobre, que esto, unos seres humanos. ¿Cuántas virtudes, cuántas condiciones, cuántas cualidades, cuántos méritos formidables en nosotros, en tanta gente? Mientras otros logran coyunturas, logran oportunidades, probablemente sin tener esas cualidades y condiciones, se atreven mucho más, se lanzan y logran determinados niveles de prosperidad. Ahora, esa prosperidad, desde el punto de vista social, moral, ético, o desde el punto de vista material, económico, estrictamente, pues vamos a combinarla como consecuencia de la preparación, de una correcta orientación, de cómo accionar de la mejor manera, con seriedad, sin hacerle daño a nadie, buscando desarrollo, bienestar, avance, progreso, pero no menoscabando la existencia de otros. Vamos a ver cómo ayudamos a nuestros envejecientes, cómo ayudamos a nuestros niños, nuestros jóvenes, cómo trabajar, cómo crear condiciones, especialmente el gobierno, el sector empresarial, cómo crear fuentes de empleos para que nuestros hombres y nuestras mujeres trabajen. Una sociedad, cual que fuere, si sus hombres y sus mujeres trabajan, es un indicador fundamental para mantener una sociedad con honestidad, pensando en estudio, en trabajo, en recreación sana y evitando, por supuesto, caer en ese bajo mundo de las drogas, los vicios, la corrupción, la prostitución, el crimen, el robo, que nos hacen tanto daño como sociedad. Recientemente ustedes han visto el caso que tuvimos acá en el sector Carlos Daniel, donde Aneudi, bueno, pues defendió a su familia, a su padre, a su madre, él mismo, de dos jóvenes que se habían entrado a su casa sin permiso. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenía un objetivo no sano, aunque fuera a robar, que fuera a matar, que fuera... Bueno, la verdad es que mató a los dos jóvenes, fue llevado a la policía, investigado todo esto,
y como consecuencia de una presión permanente de la sociedad, de la comunidad, especialmente del sector, donde vive esa familia, una familia trabajadora, honesta, responsable, se entendió claramente que fue defendiendo su familia y defendiéndose él mismo, y entonces el Ministerio Público con la policía lo despacharon. Nadie quiere que se presente una situación como esa, ¿verdad? La sociedad entonces tiene que trabajar a profundidad para evitar que esos jóvenes, ¿qué podrían estar pensando? ¿Por qué hacer eso? ¿Para beneficio de quién? Fíjense ustedes, ¿cuáles son, diríamos, las causas que llevan a la juventud, a una persona, no importa la edad, a entrarse a una casa con fines ya de robar, de lo que fuese? Hay que entender que en cualquier momento se puede perder la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar a eso cuando tenemos tantas posibilidades de prepararnos, de aprender un oficio, de trabajar? Siempre hemos escuchado, el trabajo dignifica al ser humano. Y hay gente que cuando le hablan de trabajo, le hablan de lo peor. Pero no vivimos para trabajar, pero sí trabajamos para vivir decentemente. Entonces pensemos, y es parte de la orientación que permanentemente nosotros llevamos a la población a través de este espacio y de cualquier otro donde estemos, pero cómo orientamos de la mejor manera nosotros como adultos, luchar para que nuestros hijos desde pequeñitos estudien, para evitar que se nos perviertan, degeneren, se nos pierdan. Hoy en día, esos jóvenes en el cementerio y el joven con toda su dignidad, porque defendió una causa justa y noble, su familia y él mismo. Nadie quisiera verse en una situación como esa. Y la sociedad como tal tiene un gran reto. Y nuestras autoridades, por supuesto, son instituciones responsables de orientar correctamente a la población a través de los distintos medios. Y entonces ver cómo evitamos que nuestros jóvenes cometan esos errores gravísimos, porque muchos van al cementerio, como en este caso, otros van a la cárcel, mientras sus madres, sus padres, sus hermanos, la sociedad, lo que aspira es a que seamos sanos y que luchemos para vivir mejor. Y ojalá pudiésemos estar logrando lo que muchos países desarrollados han conseguido, y es ir cerrando cárceles, porque asumen medidas, orientan a la población de forma tal que la persona vea, el joven, vea que es un delito gravísimo y que afecta la sociedad, a usted, a mí, a todos. El hecho de ver un joven, no importa quién sea, hombre, varón, hembra, no importa, entras a la delincuencia, a las drogas, a los vicios, al crimen. No. Entonces, es ahí que desde muy pequeñito tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso hablo de la combinación, del contacto permanente que debemos tener la sociedad, la escuela. Las unidades docentes, no importa, sea de nivel inicial, en básico, medio, universitario, que haya siempre la posibilidad de orientar de la mejor manera y que esas organizaciones, instituciones, entidades que tenemos en nuestros barrios, nuestros residenciales, nuestros campos, no importa el lugar, pues que podamos llevar esos mensajes. Siempre en un sector debe existir por lo menos una entidad que represente al colectivo, integrado por personas honestas, serias, responsables, a quienes se pueda acudir
con credibilidad, personas confiables, honestas, íntegras. Y entonces con una correcta orientación, que haya reuniones, encuentros, asambleas, charlas, conversatorios, talleres. Muchas veces pasan meses, pasan semanas, meses, y no escuchamos que en el sector tal hubo un diálogo, una reflexión, un taller para enseñar a las personas de allí abordar algún tema de interés en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito medioambiental. Hay tantos temas que pueden ser abordados que de manera libre en la casa no llega fácilmente ni a la juventud ni a nosotros los adultos tampoco, pero creando ese escenario. Por eso siempre hablamos, bueno, en un centro comunal, un centro comunitario, bueno, vamos a hacer algunas actividades allí. Podemos hacer actividades recreativas, pero también actividades formales, educativas. Pues vamos a celebrar el cumpleaños, por ejemplo, de un niño, una niña, una persona, y logramos comunicarnos y algunas palabras, invitamos a una persona para evitar, diríamos, la rutina, la pesadez, la uniformidad. Entonces cambiar un poquito. Y hay tantos profesionales, hombres y mujeres, de las diversas instituciones que nosotros tenemos aquí, disponibles. Siempre les recuerdo, nosotros tenemos 2 universidades. Aquí en Mao, por ejemplo, un pueblo relativamente pequeño. Tenemos muchísimos liceos, muchísimos colegios. Tenemos la sede de muchísimas regionales. Tenemos directores provinciales, tenemos gobiernos locales. Imagínense, una provincia tan pequeña como Valverde, tenemos 13 unidades municipales, 3 municipios y 10 distritos municipales. Y esas entidades son dirigidas por funcionarios públicos, a quienes nosotros les pagamos. Y se supone que tienen un departamento de educación, un departamento de planificación, un departamento de transporte, tránsito, un departamento de asuntos comunitarios, asuntos sociales, asuntos que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con el medio ambiente, con la mujer, con el hombre, con la niñez. Entonces, esos profesionales a quienes les pagamos y que además ellos se supone que están a la disposición, y si se conversa con las autoridades responsables, pues le asignan esta tarea y van a conversar, a dialogar con nuestra gente. ¿Y por qué ver pasar días, semanas, meses, años y no hay una actividad ni recreativa, ni cultural, ni deportiva, ni medioambiental? Entonces, si la población tiene esas organizaciones, junta de vecinos, centro de padres, comité pro desarrollo, comité pro bienestar, comité de defensa, comité de diálogo, un club cultural y deportivo, un club recreativo, un sindicato, una asociación, un gremio, una institución pública o privada, tenemos muchísimos orientadores naturales, muchísimos médicos, muchísimos abogados, muchísimos maestros, muchísimos ingenieros, muchísimos profesores, intelectuales, técnicos, disponibles. Y no hay que pagarles, porque para eso le paga esa institución. Yo estoy plenamente convencido de que si una organización organiza una comisión, hace una pequeña comunicación y se la lleva, por ejemplo, al director de la UAS Centro Mao, para que le asigne un profesional para abordar un tema en cuestión, yo estoy seguro que lo va a conseguir.
Si esos mismos van, por ejemplo, donde el licenciado Cándido Almanzar como rector de UTESA aquí, yo estoy seguro que lo van a conseguir. Y así si va a organizaciones que son sindicatos, diríamos a la ADP, va a los de los dirigentes municipales, provinciales, etc., pues estoy seguro que lo van a conseguir. Si va a la parte formal, la parte oficial, la dirección regional, que es la dirección de distrito, y así en el ámbito de la... Sí, pues tenemos, por ejemplo, el colegio médico, sí tenemos el colegio de abogados, sí tenemos... Vamos a abordar esos temas. Y tenemos medio ambiente, y tenemos el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, tenemos la gobernación, tenemos los congresistas que se supone tienen relaciones y con ellos podríamos conseguir un buen profesional de aquí mismo o de otra parte del país, puede traerse también. Pero lo fundamental es como la apertura, la visión, el compromiso. Si quiero abordar un tema, aquí regularmente abordamos algunos temas que consideramos de interés, pero también nos hacemos acompañar de algunos profesionales que aborden el tema de manera más profunda, porque son especialistas en la materia. Nosotros no lo somos, pero nuestro rol de comunicador, o de maestro, de ciudadano, pues abordamos el tema y queremos profundizar un poquito más. Lo abordamos, vamos donde un profesional. Lo traemos, se lo ponemos, ustedes lo escuchan, lo ven, analizan la situación, pueden compartir el mensaje o no compartirlo, o una parte, lo que nosotros estemos planteando, ustedes podrían estar de acuerdo o no. Le abrimos el teléfono como un programa democrático, participativo, de forma tal que si ustedes observan que uno está abordando un tema de una manera que no es adecuada, por ejemplo, para nuestra niñez, saben el compromiso que tiene un comunicador para llevar mensajes que vayan a contribuir con la formación correcta de nuestra niñez, de nuestra juventud, y orientaciones, informaciones para nuestros adultos, no importa la edad y su condición social, económica, política, cultural, religiosa, no. Entonces, pueden abordar el tema y ustedes tener una visión, nosotros tenemos la nuestra, ustedes la comparten, nos llaman, otros podrían estar de acuerdo o no, pero en democracia eso es muy interesante, la participación. Y dentro del marco de la participación, entonces buscamos los más auténticos o auténticas, ¿verdad?, para que nos representen. Esa es la democracia como tal. Y esas personas, en su rol de representantes, tienen un compromiso muy grande, que muchas veces no lo asumen, porque si nosotros no se lo exigimos, hay personas que lo cogen suave y no les importa. Y mientras más fácil, para ellos mejor. En muchos casos, fíjense que les pagamos, y les pagamos muy bien. Y les facilitamos vehículos, combustible, un buen seguro, una buena comida, alojamiento, bueno, de todo. Hicimos privilegios. Y aún así, no son capaces de disponerse, de abrirse, de formarse, prepararse, de investigar, de planificar a corto, mediano y largo plazo, de crear condiciones, de buscar mecanismos, de gestionar para conseguir reivindicaciones en favor de sus representados. Pero como no los evaluamos, al ratito pasa el tiempo, vienen otros procesos, a lo interno se matan para conseguir cargos a lo interno de los partidos políticos o en otras entidades que lo que quieren siempre es dirigir. Y por eso, señores, están bloqueando la posibilidad de desarrollar liderazgo. Algunas veces observamos, por ejemplo, en el ámbito nacional, que hay determinados funcionarios, diríamos el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana,
desde que ganó el presidente actual, se mantiene él como presidente de la Cámara de Diputados y uno dice, bueno, pero el partido oficial se supone que tiene muchos líderes, hombres y mujeres, que pudiesen estar siendo electos para que, bueno, para desempeñar ese cargo, de forma tal que en otros momentos podamos aupar esos liderazgos. Pero ¿qué ocurre? Que si es una sola persona que se mantiene controlando, pues estamos obstruyendo la posibilidad, evitando la posibilidad de que esos liderazgos avancen. Entonces se ve un liderazgo unipersonal prácticamente. Nosotros quisiéramos entonces, bueno, que en la Cámara de Diputados participen muchos, que secretarios, que vicepresidentes, que presidentes, que en la Cámara de Senadores también, porque ese ejercicio lo lleva a accionar de manera diferente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, diputados, pues nosotros quisiéramos ver que nuestros representantes crezcan en su liderazgo. Bueno, y que podamos tener nosotros un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, o que otra provincia, no importa cuál fuese, también vean, pero si todo el tiempo está uno solo. Por ejemplo, desde que ganó el partido de gobierno actual, han habido 2 presidentes del Senado, Eduardo Estrella y el actual. Y desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, un solo, Pacheco. Y los otros que se supone están representando sus provincias. Y no es lo mismo que un diputado agote un turno en su curul y esto, a que sea el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene mayor posibilidad de ¿qué? De conseguir reivindicaciones para su provincia. Pero si solo es uno, y es el que tiene el liderazgo, que tiene las conexiones, tiene más incidencia, entonces las demás provincias están acéfalas desde ese punto de vista. Nosotros quisiéramos ver que de Santiago, que de La Romana, que de Barahona, que de Jimaní, que de Dajabón, bueno, que se dinamice esto. O sea, tenemos uno de Dajabón, por ejemplo, bueno, lo tenemos aquí en el noroeste, lo tenemos en el Cibao. Si la gente, por ejemplo, del sur lo tiene en San Juan, bueno, pues está en el sur. Si en el este lo tienen en San Pedro de Macorís, pero para el este. Pero así uno solo, Pacheco de la capital. Eso bloquea, obstruye, coarta la posibilidad de desarrollar ese liderazgo. En el caso de los ayuntamientos juveniles e infantiles en el país, nosotros en aquel momento, cuando estuvimos como síndicos de acá de Mao, en el periodo 2002-2006, esa fue una idea fundamental. Y desde el punto de vista técnico, creamos el primer ayuntamiento juvenil e infantil del país con criterio técnico, evaluado por la UNICEF. ¿Para qué? Bueno, precisamente para contribuir con ese liderazgo joven. Y nuestros jovencitos, nuestros niños, a partir de los 6 años de edad, ya formaban parte de ese ayuntamiento juvenil, desde 6 hasta 18 años no cumplidos. Todos, absolutamente todos. Y los de 6 para abajo también lo tomábamos en cuenta con actividades lúdicas, actividades recreativas, con jueguitos. Entonces ya estos jóvenes de 17 años, de 16, de 15, de 14, ¿verdad? Adolescentes, preadolescentes, prepú, iban adquiriendo una serie de conocimientos, de informaciones que les llevarían que cuando ya fueran adultos, ya al cumplir los 18 años, con la posibilidad de ser regidores, ser alcaldes, ser diputados, ser senadores. Pero en este país nuestro hay mucha gente que no le interesa eso. Que en vez de abrirse, se encierran y tienen unas relaciones verticales, centralizadas,
Y por supuesto, siempre que vayan a participar, lo que quieren es que se imponga su idea, su posición. No, pues vamos a abrirnos y así le damos oportunidad a todos y así desarrollar un verdadero liderazgo. En el caso de los ayuntamientos juveniles e infantiles, para ese segmento de la población, pero en el caso de los adultos también. Si tenemos una junta de vecinos integrada por 15 personas, por 25, por 30, no importa la cantidad, 50, etc., pues no podemos tener un presidente toda la vida. Y pasa un año, y pasan 2, y 3, y 5, y 10, y uno solo no, pero vamos a darle oportunidad. Vamos en los estatutos a establecer que tal vez se pueda permitir una reelección, pero eso de reelección permanentemente indica que no hay capacidad. Pero habiendo esa capacidad, si no se le da la oportunidad a los demás, pues se van a mantener. Ahí lo que diga fulanito de tal, no. Pero nosotros queremos desarrollar la democracia. ¿Y cómo se desarrolla la democracia? Con la participación de la gente. Pero si no se le da oportunidad para participar, y entonces los demás quedan relegados, se desencantan y no vuelven. Ese es un factor, una variable, un indicador que demuestra que si solo tenemos uno, y algunas veces determinados personajes por ahí lo van identificando, ¿y quién es el que manda en tal junta de vecinos, fulano de tal? Pues vamos a poner un sueldo y ya ese es de nosotros. O vamos a arreglar a la casa, o vamos a arreglarle algo, o arreglarle lo que él nos diga, y ya a través de él penetramos los demás. Entonces eso no es democracia. Y eso nos ha hecho pero mucho daño. Acá en Mao, por ejemplo, y en Valverde, puedo decir en el país, pero conocemos mejor los demás. Una gran fortaleza que tenemos precisamente la unidad, la solidaridad. Si había un elemento que nos afectaba como sociedad, entonces lo asumíamos. Si había que protestar, se protestaba. Si había que asumir ir a tal sitio, pues se planteaba. Pero cuando vino la figura de la cooptación, determinados dirigentes políticos, funcionarios, dicen, bueno, por la no tal, tenemos que captarlo, y al ratito le ponemos algo, y como consecuencia de ya tenerlo supeditado, amarrado, entonces los demás dicen, pero si fulanito tal, lo que se está beneficiando y nosotros no vuelven a las reuniones. Entonces, eso contribuye ¿para qué? Para debilitar nuestras organizaciones. Y si la gente se queda en la casa, dividido, eso es lo que esos personajes quieren, una sociedad dividida, vulnerable, para ir con una fundita, o para ir con 20 pesitos, 100 pesitos, 1000 pesitos, o lo que fuera, lo captan y al ratito ya la sociedad se queda céfala. Y se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. Y por eso ustedes ven que ni siquiera en muchos miembros y dirigentes de partidos políticos se cree. Porque son los intereses tan poderosos a lo interno de su propio partido, porque lo que buscan es beneficio particular. Porque si fuera beneficio para la sociedad, usted lo puede observar. Bueno, fulanito tal tiene un cargo electivo, o un cargo como designado. Pues se supone que debe realizar una labor en beneficio de la sociedad y que se vea. Porque la sociedad con gran esfuerzo que le paga, producto de los impuestos que ustedes pagan y yo también. Pero no le importa, no hacen ningún esfuerzo en su desempeño, porque saben que al final con 2 o 3 millones de pesos vuelven a engañar a la población. Entonces tenemos que recapacitar, tenemos que pensar qué hacer para darnos un proceso de reflexión y así escoger los mejores hombres, las mejores mujeres, en cualquier escenario donde tengamos la posibilidad de elegir a alguien para que nos represente. Es un elemento importante. Bueno, mis amigos, hoy también un día para reflexionar. La batalla del Memiso allá en Azo, allá en el sur,
fue algo muy importante en 1844 para consolidar la independencia. Ustedes recuerdan, se habla de la batalla del 30 de marzo, del 19 de marzo, de Beler, fueron muchos momentos, ¿eh? Y el pueblo dominicano siempre ha estado listo para defender los mejores intereses de nuestra nacionalidad. Y con mucho orgullo, con mucho honor lo han hecho. En los distintos momentos de la historia dominicana, no es engañando a fulanito de tal, no es buscando un mecanismo para beneficiarse, un criterio electoral o beneficio económico, político. No, señor, se trata de un interés nacional, patriótico, con autenticidad. Bueno, también esta mañana se dio a conocer la noticia de la muerte del comunicador Carlos Batista Mato, un comunicador básicamente de farándula, pero que va a ser regidor, un gran comunicador del país. La mayoría de los medios ha estado destacando con tristeza, un hombre joven, relativamente joven todavía, y apareció muerto en su residencia. Lo lamentamos muchísimo. Entonces, por otro lado, decirles que nosotros hemos estado, a partir de la semana pasada, observando muchas crecidas de los ríos, de una gran cantidad de ríos del país. Ha estado lloviendo muchísimo. Los principales cascos urbanos del país, comenzando por la capital, inundados. Entonces, muchos ríos desbordados. En el caso de nosotros, acá se ha notado mucho más en el caso del río Amina, que en muchos casos incluso ni siquiera ha permitido que se pase por ahí. Ahí nuestro director amablemente lo está poniendo. Señores, las autoridades actuales, en aquel momento cuando aspiraban a ganar las elecciones en el 2020, recuerdo, se hablaba, bueno, que iban a construir el puente sobre el río Amina, que comunica, ¿verdad?, a Mao con Amina, con Santiago, toda esa zona. Nosotros hemos dicho, bueno, ahí debía hacerse una pista de 4 carriles por dentro, como decimos. Sería sumamente importante, pero fíjense que ahora ha habido 2 momentos de estos días que ha sido imposible trasladarse de Mao a Amina y viceversa. Y la gente de Amina, por ejemplo, de Batey, Amina, de Guatemala, todas esas zonas, no han podido ir en vehículo ni a Esperanza porque el puente sobre el río Yaque del Norte, ahí en el barrio Los Parceleros, lo que va para Cañeo, está cerrado. Por ahí pasa la gente a pie y probablemente algunos motores o bicicletas, pero no pasan vehículos. Al tener el caso ahora del río Amina, que viene hondo, trae árboles, obstruye la posibilidad. Y siempre hemos dicho, señores, lo fundamental que sería para el noroeste y para el país, la construcción de la presa sobre ese río. El ejemplo más claro que nosotros tenemos es la presa sobre el río Mao, en Monción. Después que existe esa presa, el contraembalse, jamás se han inundado los predios que antes se inundaban muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque esas aguas están estancadas, están controladas en la presa, en el contraembalse, y si llueve mucho de ahí para acá, entonces puede subir un poquito, pero nunca con el caudal ni el volumen que traía antes, que cuando trataba de penetrar Yaque del Norte, no se lo permitía y entonces venía por el Junquito. Ustedes recuerdan todo aquello. Incluso antes nadie pensó de que construir en Yerba de Guinea, en el Junquito. Ya hoy día están construyendo muchísimas edificaciones, muchísimos locales, comerciales de otro tipo. Entonces las autoridades tenían y tienen ese compromiso de ese río, de ahí del puente del río Amina y también de la presa sobre ese río, porque esas aguas pudiésemos tenerlas ahí.
Entonces, un día pasa muchísima agua, incluso por encima del puente. Pero no pasa 2 o 3 días después y el río está prácticamente seco. ¿Por qué? Porque no ha habido voluntad política. Sí, porque por dinero no, porque este país ha tenido muchísimo dinero. Se habla de que en estos últimos años, del 2020 para acá, ha administrado más de 6 billones de pesos. Imagínense ustedes si cada año también los buenos hermanos dominicanos del exterior mandan más de 10.000 millones de dólares aquí. Y la cantidad inmensa de millones de dólares que el gobierno dominicano ha cogido prestado. Entonces no es por falta de dinero, porque en otros lugares se invierten muchísimos recursos. Pero nosotros necesitamos también, y estamos de acuerdo con que se invierte en otros lugares, pero también nosotros aquí en el noroeste para seguir desarrollándonos algo fundamental. Bueno, pues nuestro director tiene algunos videos que vamos a compartir con ustedes para la reflexión. Les reitero, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero que nos ayude a la reflexión. Adelante. Usted que me ve. Usted sabía que usted deben, y hasta los que van a nacer deben, cada uno, $7,357, equivalente a 448,000 pesos, según un organismo del Estado. Veamos. Consternación y asombro ha generado en la población el informe de la Dirección General de Crédito Público de que cada ciudadano dominicano debe actualmente $7,357 por concepto de la deuda externa, lo que equivale a casi medio millón de pesos, por lo que consultados han quedado sorprendidos. Bueno, no lo sabía. ¿Y qué usted cree sobre esa deuda? No, figúrate. Yo sé que hasta los nietos de nosotros van a tener que pagar. Eso es una realidad. No creo que no solamente nosotros, sino nuestros nietos, que no han nacido todavía, deben mucho más de ahí. Porque según el gobierno, los préstamos que ha tomado prestado, por lo menos de Trujillo para acá, él ha tomado más préstamos que todos los gobiernos que han pasado. Vemos casi medio millón por la deuda externa. Pues dígale allá que yo mejor voy a morir, voy a pagar eso, yo tengo que pagar eso, yo estoy lisiado. La deuda externa dominicana se acerca a los 80,000 millones de dólares, convirtiendo el país uno de los más endeudados de Latinoamérica. No, nosotros estamos vendidos, ni a Chile salimos. ¿Y qué usted cree de eso, de esa situación? Que no se debe seguir cogiendo más prestado. No, es equivalente, ya usted sabe por dónde va la deuda externa, por cada habitante. Lo hundido que estamos en este país, la deuda que tiene el pueblo. Los mismos expresan no sentirse responsables de dicha deuda por no estar conscientes de en qué ha sido gastado tanto dinero y no ver los frutos de los préstamos hechos por los gobiernos. Digo que si la deuda tuvo algo que ver conmigo, que me beneficia a mí, pues la deuda entonces la asumimos. Pero si es una deuda que se hizo para los funcionarios, qué sé yo, financiar campaña o robárselo en términos llanos, entonces es una deuda que uno no debería aceptar ni asumir. Todos los ciudadanos la estamos pagando. Pues bueno, que entonces nosotros nos demos cuenta de lo dentro que tiene el gobierno y qué está haciendo el gobierno con ese dinero. Asimismo, consideran de abusivo el monto actual de cada ciudadano. Dicen que el futuro económico de esta nación es preocupante. Yo creo que debe más, porque con lo que está haciendo este gobierno con todos esos préstamos, imagínate, hasta los que no piensan hacer van a tener deuda en este país. También expresan la baja calidad de las necesidades básicas de los ciudadanos es notable en el sector salud, educación y los empleos e ingresos. Este país es un país rico, lo que pasa es malamente administrado, porque los funcionarios, eso da vergüenza, se roban el dinero del pueblo, un pueblo ignorante, un pobre pueblo sufrido toda la vida. Ciudadanos exigen al gobierno hacer notar en qué se invierte el dinero de las deudas y explicar por qué un niño sin aún haber nacido ya debe miles de dólares. Ya vemos, cada dominicano, aunque tenga un día de nacido, debe prácticamente 500,000 pesos. Y uno se pregunta, ¿y hemos estado involucrados? A nosotros se nos consulta, nosotros tenemos muchísimos representantes, ¿se nos ha consultado alguna vez para coger el prestado? Pero no solo eso, después de haber visto, aprobado incluso por el Congreso, por nuestros representantes,
diputados, senadores, etcétera. Pero ni siquiera posterior. Fíjense que siempre debemos actuar de manera proactiva, antes de, pero ni siquiera de manera reactiva. Se nos explica, bueno, se solicitó, nosotros aprobamos que se cogieran tantos millones de dólares prestados para hacer tal obra, porque esto nos va a beneficiar, y si esto va a beneficiar a una provincia X, cuando nosotros necesitemos como provincia Valverde que se apruebe tal cosa, ellos nos van a apoyar a nosotros para lograr una reivindicación importante para el desarrollo de nuestro pueblo. No, ni siquiera eso nos lo explican. Votan, primero no nos consultan para votar. Que los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todo aquello. Pero ocurre que en determinado momento, cuando el presidente de la República, que representa el Poder Ejecutivo, manda un proyecto de ley, incluyendo el mismo presupuesto general de la Nación, muchos de los congresistas, muchísimos, la gran mayoría, como son del partido de gobierno, simplemente lo mandó el presidente, pues votan. Ni siquiera se dedican a leerlo para saber en qué consiste. Y ustedes saben por qué no lo leen, porque no se respetan, porque debían recibirlo, venir, reunirse con muchos provincianos, con determinados sectores en la provincia, plantearle lo que se le está solicitando que aprueben. Entonces, como nuestros representantes, ya con el aval de su pueblo, pues bueno, nosotros nos reunimos con los distintos sectores de la población, ellos están de acuerdo con que aprobemos, entonces aprobado. Pero otros, no, nosotros no estamos de acuerdo porque nuestros representados nos manifestaron esto, de una parte sí, de otra parte. La reflexión, mis amigos, el análisis. Pero mientras estemos como marionetas, bueno, lo mandó el presidente, que es el líder, no, lo aprobamos, independientemente de lo que ocurra. Eso no puede ser así. La democracia exige participación, pero consciente, responsable. Entonces, cada día más endeudados. ¿Y dónde están los resultados? Vamos con otro director, adelante. No solo para lamentarlo. Cada vez que Santo Domingo se inunda nos dicen que es algo extraordinario. Pero extraordinario fue una vez. 3 veces ya es un patrón. 3 veces es omisión. 3 veces es incapacidad para prevenir. En 2022 Santo Domingo se inundó. En 2023 colapsó. Y en 2026 han vuelto a caer 314 milímetros de lluvia. Y entre un momento y otro no ha habido una reacción diferente por parte del Estado dominicano. Eso ya no es una emergencia aislada. Es un patrón común de comportamiento del gobierno. En 2023 el presidente Luis Abinader... Dámelo. Pues miren, mis amigos, ustedes ven, eso es la capital, pero eso podemos proyectarlo en todo el país. Y si sabemos eso, ¿por qué no tomamos la medida pertinente? Vamos a colocar alcantarillas, vamos a conducir esas aguas subterráneas, porque hay que trabajar con el alcantarillado pluvial. Eso es la capital, pero en Mao, por ejemplo, ¿quién habla del alcantarillado? Fíjense el problema que se nos ha presentado allá en la parte suroeste, cerca de la escuela, La Vaca, María Auxiliadora, allá. O están esperando que vuelva a llover muchísimo y que haya problemas para volver con funditas y 2 o 3 pesitos, estufa. Señores, hay que trabajar antes de. Nuestro director nos dice que ya debemos terminar. A ustedes las gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Y Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio.